los que están conectándose a esta transmisión, o escuchándola o viéndola en diferido. Mi nombre es Alexander Arango, soy gerente y fundador de una agencia digital que se enfoca en procesos de crecimiento para compañías utilizando medios digitales, y el equipo de Plink me ha solicitado moderar esta conversación en la que vamos a estar conversando con Carlos Andrés Pineda, director de FENALCO Antioquia, quien nos va a estar comentando respecto a los grandes desafíos que está enfrentando el comercio durante esta pandemia y este estado de confinamiento, y cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar hacia el futuro. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida y presentarles a Carlos Andrés Pineda Osorio, el director de FENALCO. Carlos, me gustaría que te presentaras un poco. Alex, pues muchas gracias por este saludo, muchas gracias a Bancolombia, a Plink, por esta invitación y claro, por supuesto, en estos momentos en los que estamos a puertas de abrir el comercio, pues gustoso de hablar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Vamos a la dinámica que vamos a llevar, pues digamos que hay tres momentos. El primero, pues, es escuchar de tu voz un poco el panorama por el cual está atravesando el comercio en este momento de pandemia y lo que te espera post pandemia. En la segunda parte, pues vamos a querer oír tus consejos respecto a cómo enfrentar esta compleja situación. Y finalmente vamos a abrir a una serie de preguntas que nos enviaron los comercios en toda la fase previa de expectativa que generamos para esta actividad. Entonces, Carlos, lo primero es ¿cuál es el panorama actual del comercio durante la pandemia y qué podemos estar esperando en la fase posterior? Bueno, Alex y todos los que nos acompañan, el panorama del comercio pues es fuerte, es duro, porque pues después de 2 meses prácticamente de estar cerrados a nuestras actividades, no tener la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes ingresos de ningún tipo, y aquellos que los han tenido en unos niveles pues bastante bajos, pues entenderán que las cajas de nuestros pequeños, medianos comerciantes, pues hoy no dan. Al principio de la cuarentena, los estudios de JP Morgan y de Confecámaras, que es la Confederación de las Cámaras de Comercio de todo el país, indicaban que las cajas, o sea, los recursos económicos que tenían esos comerciantes alcanzaban para 15, 20 días, a lo sumo 25 días, para pagar sus obligaciones, por supuesto de nómina, por supuesto de arrendamientos, de servicios públicos, compromisos financieros, por supuesto, con la banca. Pues si daba para 25 días y llevamos pues 60, se entenderá que realmente la condición es crítica. Hoy tenemos calculado por el área de estudios económicos de FENALCO Antioquia que hay pérdidas diarias de 45.000 millones de pesos por solo el sector comercio. Esas son cifras de grandes magnitudes y, por supuesto, las estadísticas del DANE nos indican que después de esta pandemia, la proyección de los índices de desempleo podrían estar acercándose a entre un 15 y un 16% en Antioquia y en el Valle de Aburrá. Eso significa, Alex y todos quienes nos acompañan, que podríamos tener en riesgo 131.000 empleos en Antioquia y podríamos tener en riesgo más de 88.000 empleos en el Valle de Aburrá. Después, esa cifra que es Antioquia, pues recordemos que nos están viendo de todo el país. ¿Cómo se proyecta en el país? Pues si tenemos esas mismas proyecciones del 16%, pues recordemos que son cerca de 22 millones de personas ocupadas. Eso pues perfectamente podríamos hablar de 2,5 millones por esas cifras, y eso es una cifra bien preocupante para un país en donde pues ya habíamos terminado el año anterior con una cifra de desempleo del 11%. Entonces, pues, Alex y todos, esa es la gran preocupación, esa es la urgencia que le hemos indicado, por lo menos desde la Federación Nacional de Comerciantes, desde el sector comercio al gobierno nacional, y la necesidad
de abrir ya, abrir inmediatamente, por supuesto, con los protocolos de bioseguridad, por supuesto, cuidando a nuestros empleados, cuidando a nuestros clientes, cuidándonos nosotros como personas en los cuales recae esa responsabilidad individual, pero necesitamos abrir ya, Alex, y todos los que nos acompañan. Vamos a hablar ahora, pues, o vamos a abrir una serie de preguntas donde vamos a profundizar un poco algunos de los puntos que tocaste, pero digamos que, dicen por ahí ya popularmente que no hay pandemia que dure 100 años, y entonces digamos que todos esperamos que sea pronto, pero en el momento en que se reabra el comercio y en general pues toda la economía, pues muchas cosas habrán cambiado. ¿Cuáles son los consejos que desde FENALCO o vos como experto en temas de comercio podamos hoy entregar a los comerciantes para reajustar las estrategias de venta y, bueno, es una palabra que ya está muy trillada, reinventar los modelos de negocio que faciliten acelerar nuevamente la dinámica comercial? Incluso algunos ya lo hacen, pero pues quienes no lo están haciendo aún, ¿qué consejos le darías para que mantengan de una u otra forma esa dinámica económica? Pues por supuesto, un dato importante, en las indagaciones, en las encuestas que realizó FENALCO Antioquia, determinábamos que cerca del 60% de esos pequeños y medianos comerciantes no utilizaban los medios digitales, no utilizaban pues la omnicanalidad, el internet para poder ofrecer sus productos, para poder tener un contacto con sus clientes, para poder tener un B2B o aún un B2C en, digámoslo así, la dinámica comercial. Es pues la primera recomendación. Es absolutamente importante entender que hoy, como tú lo decías, no vamos a regresar a la normalidad de febrero, a lo que antes conocíamos como la interacción con nuestros clientes, la interacción con el mercado. Definitivamente tenemos que utilizar las nuevas herramientas. Hay que entender que estos 2 meses de confinamiento, no solo para los colombianos, sino para el mundo entero, cambió la visión, cambió el relacionamiento, cambió las formas en que tenemos que pensar en atacar el mercado, ofrecer nuestros productos a los clientes. Entonces, creería yo, Alex, que la primera recomendación definitivamente es acercarnos a las soluciones digitales, acercarnos a toda esta omnicanalidad, utilizar los mecanismos que hoy nos permite pues la tecnología para llegar muy rápido a esos clientes. Por supuesto, en una segunda instancia, pensar cómo vamos a ofrecerle bienes y servicios diferenciados, bienes y servicios que realmente pues apliquen a estas nuevas realidades. Los estudios pues, de las grandes consultoras indican que la propensión al consumo, a un consumo, si se quiere, suntuoso, a un consumo pues, al que veníamos acostumbrados, va a cambiar. Hoy las personas, por lo menos en este resto del año, en este segundo semestre, van a estar enfocados en más unas necesidades inmediatas. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a proyectar y cómo vamos a atacar pues esas necesidades reales hoy de nuestros clientes, de nuestros usuarios, porque pues hoy son bienes y servicios que realmente eran diferentes. Vuelvo y digo, prueba de esto es que seguramente los servicios de internet, los servicios de tecnologías, de demanda de la web van a ser completamente diferentes a lo que teníamos en febrero. Entonces, la segunda y muy importante recomendación es pensar desde la demanda, pensar qué quiere ese nuevo cliente, qué quiere ese nuevo consumidor, porque a pesar de que sean las mismas personas, realmente hoy ese consumidor es diferente al que teníamos en febrero. Sin desconocer la situación dramática por la que estamos atravesando todos quienes tenemos alguna actividad económica y responsabilidades, por ejemplo, en la generación y el sostenimiento del empleo, pues digamos que has mencionado como algunos aspectos que han abierto las posibilidades a que los negocios piensen de forma distinta. Entonces, si vemos la otra cara de la moneda, y es la cara de las oportunidades que se presentan en estas situaciones de crisis, ¿cuáles son las oportunidades que estos comercios tienen en ese momento que nos obliga a transformarnos? Para no seguir utilizando la palabra reinvención, pues nos tenemos que mover de una u otra forma a transformarnos,
a encontrar nuevos caminos, a salir de ese estado, pues si se quiere, de confort y muy entre comillas, pues algunos nunca han estado en un estado de confort realmente. El comercio vive en un estado de competencia casi perfecta, entonces constantemente toca enfrentar desafíos. Pero digamos que si vemos la otra cara, la cara de las oportunidades, ¿dónde están las oportunidades que esos comercios deben encontrar hoy para poder encontrar estas oportunidades hacia el momento cercano de la reapertura económica? Pues Alex, yo creo que hoy el comercio en términos generales tiene que, repito, acercarse a los clientes. Yo creo que es la generación de confianza, la generación de solución real de las necesidades de nuestros consumidores. Hoy definitivamente pongo un ejemplo en el Día de la Madre, que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó realizar o más bien mantener la fecha del 10 de mayo y celebrar en una segunda fecha del próximo semestre ese segundo Día de Madres. Pero en ese 10 de mayo pues se dispararon todas las solicitudes de domicilios para los restaurantes, para esos comercios especializados en comida. Colapsaron todas las plataformas, colapsaron pues todas las soluciones digitales. Si ya sabíamos que iba a haber una gran demanda, si ya sabíamos que por supuesto esa persona que estaba en casa y que pues quería agasajar a su madre, que quería agasajar a todas esas mujeres trabajadoras, esas mujeres que nos han ayudado a soportar estos difíciles momentos, pues el comercio debía haberse preparado. Definitivamente colapsaron todas esas plataformas. Ahí es donde hay esas oportunidades. No podemos esperar que haya crisis. Seguramente, pues estos momentos difíciles nos ayudan a hacer un clic, a tener una visión más rápida. Pero la invitación y tercera es preparémonos de antemano. No esperemos pues un momento de dificultad, no esperemos un momento de crisis. Hoy yo creo que las empresas tienen esa oportunidad entonces, por un lado, de empezarse a preparar a la nueva apertura, pero por el otro lado, de implementar herramientas que nos permitan pues ampliar esos océanos de clientes, esos océanos de azules que de pronto no estamos atacando. Un dato, el sector de restaurantes, aquellos que no tenían ese servicio nos hablaban que pues en esta crisis habían activado sus procesos, pero esa venta digital o esa venta de domicilio solo representaba entre un 15 y un 20%. Por supuesto, no es suficiente para cubrir esos costos fijos, esos costos mínimos, pero es un ejemplo perfecto de lo que pues no debería pasar. No debemos esperar esa crisis para activar nuevos canales, para buscar nuevas metodologías, para buscar nuevos procesos de llegarle a nuestros clientes. Entonces, pues esa es la tercera recomendación. Preparémonos desde ya, tengamos la dimensión de esos otros canales que no utilizamos, que por supuesto, pues cuando vienen estas crisis vemos que sí funcionan. Sí funcionan. Lo que pasa es que pues no son suficientes para cubrir pues como todos los costos y gastos fijos de los negocios. Pero si tenemos la previsión de prepararnos, pues seguramente vamos a tener mayor capacidad de resiliencia y mayor capacidad de recuperación. De acuerdo, creo que pues para cerrar este bloque, pues estoy con vos en esos temas de que pues, tendemos a veces a esperar o nos vemos presionados por momentos como estos para movilizar ciertos cambios. Digamos que frente a todo a lo complejo que es esto, pues digamos que la oportunidad es encontrar estos momentos de transformación y cambio. Y pues quisiera añadir respecto a los temas digitales, que el gran desafío es encontrar y centrarse en ese cliente y cuál es esa nueva realidad. Digamos que desde el punto de vista incluso digital, lo que hacíamos en febrero y antes eran utilizar los medios digitales para soportar procesos que sucedían en el ámbito de lo físico, y ahora resulta que debemos inventarnos procesos completamente nuevos para atender una demanda que es cambiante o que va a ser cambiante y en una nueva realidad de las personas.
Bueno, entonces ahora quisiera dar paso a las preguntas. Vamos a encontrar alrededor de 16 preguntas que llegaron de los comercios y las dividimos en varias categorías. Vamos a abordar las preguntas o las agrupamos en los temas que tienen que ver con aspectos financieros, el tema de la caja y cómo utilizar los mecanismos que el gobierno está tratando de facilitar para poder sostener esa caja, que como decías ahora, es una situación crítica. Luego vamos a analizar cómo creemos nosotros que van a suceder las dinámicas de reapertura o qué está viendo Fenalco para poder facilitar y, digamos, ayudar al gobierno a que nos dé luz verde para iniciar la actividad económica, estrategias de comercio para vender más y otra pues, serie de preguntas finales que nos van a permitir un cierre. Entonces voy a empezar preguntándote por un sector que es uno de los que más duramente va a estar golpeado y se va a extender más en el tiempo, que es el sector del entretenimiento, debido a que hasta que suponemos muchos que hasta que no haya una vacuna, el tema de los lugares donde se reúnen las personas normalmente a festejar o conciertos, o el sector cultural va a estar afectado por un periodo más extenso que el de otro tipo de comercios. ¿Cuándo calcula Fenalco, según las conversaciones que ha tenido en el gremio y con el gobierno, que se reactivará el sector de entretenimiento? Pues Alex, como tú lo dijiste y que nosotros hemos considerado la cadena ampliada de turismo, pues no incluye solo restaurantes, incluye, por supuesto, desde las agencias de viaje, las aerolíneas, pues restaurantes, bares, discotecas, hasta los clubes sociales, porque ellos son pues muy activos en el tema de alimentación y por supuesto en la realización de eventos familiares, de eventos empresariales. Esa cadena, tú lo dijiste, es los que más afectados pensamos van a estar porque fueron los primeros en entrar en esa cuarentena obligatoria y por supuesto pueden ser de los últimos que van a tener posibilidades. Desde la federación y desde el comercio hemos pensado que, contrario, no se deberían estigmatizar, sino buscar cómo ayudamos y cómo alivianamos ese proceso rápidamente, porque pues ya hemos visto, ya hemos empezado a registrar las noticias del cierre de esos establecimientos asociados a restaurantes y bares, porque han dicho no aguantamos pues una cuarentena más larga y ya el gobierno nacional ha indicado que vamos a tener pues esa situación de extensión de la cuarentena obligatoria. Pensamos que por lo menos los restaurantes, las cafeterías, tendrían que tener la posibilidad de ahora, a partir del 1 de junio, empezar a abrir, así sea con unas capacidades limitadas, así sea con unos aforos mínimos, así sea con unas condiciones especiales de separación. Yo creo que la experiencia que hemos tenido, Alex y todos, con el sector comercio desde el inicio de la cuarentena, con las autorregulaciones que hicimos en las grandes superficies, con las autorregulaciones que hicimos en los centros comerciales, a pesar de que no había protocolos todavía, pero muchos de ellos, recordemos, siguieron funcionando porque allí estaban grandes superficies, farmacias, bancos. Entonces, creo que desde el sector comercio hemos sido supremamente juiciosos, hemos aportado en nuestro grano de arena al proceso de llevar esta crisis. Entonces, asimismo, pensamos que ese sector tan importante para la cadena completa de alimentación, porque recordemos, Alex y todos los que nos acompañan, que los restaurantes terminan siendo ese canal final de la colocación de los productos alimenticios. Y en Antioquia, por ejemplo, tenemos grandes empresas de producción y de distribución de alimentos. Entonces, pues, ¿cómo van a llegar ellos? ¿Cómo van a distribuir esos alimentos si ese canal que son los restaurantes están cerrados? Entonces, yo creo que sí es el momento de hacer la reflexión, de pedirle, por supuesto, a la gobernación de Antioquia, a las alcaldías municipales
con quienes ya estamos articulando el trabajo, con las secretarías de productividad, con las secretarías de desarrollo económico, que pensemos especialmente en ese sector, porque sí requerimos un auxilio, sí requerimos un salvavidas rápido, con unos protocolos exigentes, pero con una oportunidad de, así sea, con unos aforos menores, puedan empezar a desarrollar esa actividad comercial, Alex. Es decir, que en este momento se están haciendo gestiones para que este tipo de, digamos, autorizaciones o permisos o aperturas como escaladas se pueda dar. Esto es un trabajo articulado. Aquí tenemos que estar todos juntos, plantear soluciones colectivas. El trabajo público-privado pues ha llevado a que Antioquia sea pues un modelo en cuanto al comportamiento de los índices de contagio. Eso pues no lo decimos nosotros, lo ha dicho el presidente de la República la semana anterior, esta misma semana, ha reconocido el trabajo que ha hecho Aníbal Gaviria, ha reconocido el trabajo que ha hecho Daniel Quintero como presidente del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esos buenos resultados, ese buen manejo en el cual el sector privado ha participado en mesas permanentes, en mesas de lo que hemos llamado reactivación gradual y responsable, pues tiene que verse reflejado, pues como lo hemos dicho, en que ya sí podamos abrir todas las otras actividades productivas. Fue una petición que hicimos desde FENALCO, desde pues las primeras aperturas, que se contemplaran cadenas productivas completas, que no fueran actividades aisladas, porque nada nos ganábamos si entraba la construcción, pero por ejemplo las ferreterías no podían funcionar. El 50% de los insumos de construcción se compran, se adquieren a través de las ferreterías. El otro 50%, pues por supuesto, será el hierro, el cemento, que se puede comprar en grandes distribuidores, pero sin ese 50%, la cadena productiva no va a funcionar completamente. En el tema de la manufactura, en donde Antioquia es tan fuerte, con talleres satélite, con talleres independientes, por supuesto, con muchas empresas tienen grandes talleres de maquila y de producción, pues lo mismo, cuando se permitió la articulación de la manufactura, esos grandes productores pues nos decían, pero ¿y para qué vamos a articular que esos operarios puedan trabajar si no tenemos a quién entregarle el producto, no tenemos la distribución mayorista, no tenemos los puntos de comercialización en los centros comerciales o en las tiendas independientes? Necesitamos que toda la cadena funcione. Por eso celebramos, Alex, cuando el pasado 11 de mayo el gobierno por fin articuló la cadena automotriz completa. Entonces permitió el ensamblaje de vehículos, motocicletas, bicicletas eléctricas, permitió la entrada en funcionamiento de los concesionarios, la entrada en funcionamiento de los talleres de reparación, de los almacenes de repuestos, de todos esos pequeños y medianos pues articuladores de lubricación, de baterías, etcétera. Ahí es la solución inteligente, donde podemos permitir la entrada completa y, por supuesto, tenemos un impacto real tanto en la actividad económica, en la derrama económica, como por supuesto en los empleos que tenemos que cuidar. Esa es la solución que hemos pedido, así es que se lo hemos manifestado pues tanto al gobierno nacional como por supuesto ahora a la gobernación y a la alcaldía, con quienes, respondiendo pues finalmente tu pregunta, ya estamos en unas mesas de trabajo articuladas, pues lideradas por el gobernador, lideradas por el alcalde de Medellín, y que por supuesto queremos acabar de implementar para el 1 de junio, pues no empezar a prepararnos, sino ya a abrir definitivamente en esa fecha, que esta semana adicional, que pues vuelvo y digo, pérdidas diarias de 45.000 millones de pesos nos representa al sector comercio, pues nos sirva entonces por lo menos para esa articulación, con la buena voluntad que han mostrado nuestros gobernantes y por supuesto con toda la disposición del sector privado y del sector gremial en representación de todos esos pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Bueno, te recuerdo que las preguntas las recibimos de todos los comerciantes que se preinscribieron para poder escuchar esta charla y no me quiero entonces saltar ninguna, incluso pues aunque de cierta forma hayamos tocado esto durante lo que llevamos de conversación.
Dentro de la experiencia que tienen o que han conversado con otros comerciantes, de los buenos ejercicios que han visto, ¿qué recomendaciones le darías a los comerciantes que tienen que lidiar con esta dramática baja en ventas para poder Pues reactivarse? claro, yo creo que definitivamente, pues, y tal vez contestando parte de la pregunta anterior que no lo hicimos sobre la caja, yo creo que hoy, por decirlo de alguna manera, estamos en una economía extrema, en una economía de guerra, como lo han dicho por ahí. Ahí es muy importante cuidar la caja, cuidar los ingresos, a posiblemente revisar muy bien las inversiones que estaban planteadas para este año. Yo con eso no quiero decir que no se deban hacer, ni más faltaba. Hay inversiones prioritarias que las empresas pues deben acometer. Acabamos de decir, hay muchos mecanismos, sobre todo en el tema de la digitalización, y para eso se necesitan inversiones. Pero lo que quiero resaltar es tener mucho cuidado, tener mucha previsión, saber exactamente que esas inversiones que se hagan, pues en este segundo semestre tienen que ser inversiones de un retorno muy rápido, que representen realmente casi que un retorno de ingresos, porque hoy lo que necesitamos es tener la caja para, por supuesto, pagarle a nuestros trabajadores, pagar los arriendos, pagar pues las obligaciones financieras. Una recomendación muy importante, pues tratar de llegar a acuerdos, por ejemplo, con los arrendadores. Realmente el gobierno nacional ha buscado que por en el contexto que aquí tenemos que ser resilientes, que todos tenemos que ponernos en el sitio del otro, en la silla del otro, en los zapatos del otro. Entender que aquí no se trata de que haya ganadores o perdedores, sino que todos podamos aportar un poco, que todos podamos, pues, de alguna u otra forma, saber que aportando algo vamos a ganar todos. Es como el mensaje. Entonces, los temas de acuerdos entre partes, sobre todo para los temas de arrendamiento, son muy importantes. En el tema de los salarios, para cuidar esa caja, hemos planteado pues al gobierno nacional dos situaciones. Una, y por supuesto celebramos que haya sido aprobada, era el subsidio a la nómina. Logramos a través de la Federación Nacional de Comerciantes y en ayuda de otros gremios, la propuesta que se hizo al ministro de Hacienda en el Consejo Gremial Nacional, de que pudiéramos ayudar a mantener el empleo. El gobierno ha determinado que va a subsidiar el 40% de un salario mínimo, que es muy, muy importante aclararlo, porque para algunas personas significa que el gobierno iba a subsidiar el 40% de toda la nómina. No, no es cierto, es el 40% solamente de un salario mínimo de todos los empleados de aquellas empresas que hayan tenido una disminución del 20% o más de sus ingresos. Eso, por supuesto, no era todo lo que pedíamos, pero es un alivio, es una ayuda importante y las empresas deben aprovecharlo. Con esa condición que en un principio se determinó que fuera por el tema bancario, que fuera por los canales financieros. Celebramos entonces también que las empresas puedan hacer esa visibilidad, que utilicen los canales financieros, los canales digitales de la banca empresarial, porque pues si bien es cierto, hemos sentido que pudiéramos llegar más rápido, que la banca comercial hubiera podido ser pues de alguna forma más veloz en esas soluciones, también es cierto que necesitamos de ellos y necesitamos que nos acompañen decididamente en esas coberturas crediticias, en esa derrama de los recursos que el gobierno nacional pues ha dispuesto para la recuperación económica y pues por supuesto ahora con todas estas ayudas financieras de la nómina como tal. Entonces es bien, bien importante poder guardar esos recursos para lo estrictamente necesario, hacer negociaciones, hablar con sus proveedores. Yo creo que aquí todos entendemos la situación de crisis y pues unos y otros, proveedores y compradores, tenemos que tener la certeza que salimos juntos de esta situación. Entonces, también la recomendación es poder establecer acuerdos, hablar claramente, poner sobre la mesa las condiciones y las situaciones y, por supuesto, tratar en la medida pues, de las posibilidades cumplir
esas obligaciones y cumplir esos requerimientos mutuos. Quedan claros esos dos puntos. Voy a sintetizar y quisiera pues un par de respuestas rápidas respecto a dos temas que las dos siguientes preguntas fueron abarcadas en estos dos aspectos. Creo que algo positivo es que digamos que los bancos están jugados en el modelo de reactivación a través de facilidad de crédito, menos tasas, que también el gobierno ha facilitado para poder mantener esa liquidez de los negocios en estos tiempos de crisis. Pero pues dos preguntas o dos comentarios breves para poder entender cómo estos comerciantes pueden acceder a estos créditos de manera ágil y cómo Fenalco está ayudando a mediar esa negociación entre arrendadores y arrendatarios, porque si bien pues la invitación o el gobierno ha favorecido ciertos aspectos como el no cobro de intereses y no cobro de multas, pues finalmente arrendatario y arrendador se tienen que poner de acuerdo para cada uno cumplir sus obligaciones. Entonces, ¿cómo ha actuado Fenalco para mediar en esta situación y cómo acceder rápidamente a esos créditos que ha brindado o facilitado el gobierno y los bancos? Muy rápidas las dos. En la primera, hay que entender, Alex y todos nuestros conectados, en el tema de los arriendos hay muchos intereses, hay digámoslo así, muchos actores. Están, por supuesto, los propietarios de los locales, están, por supuesto, quienes realizan la actividad comercial. En esas dos puntas están los intermediarios, las agencias inmobiliarias del sector. Están, por supuesto, las aseguradoras, están las afianzadoras. Dentro de ese contexto hay grandes inversionistas de fondos valga la redundancia, fondos de inversión que manejan pues gran cantidad de locales y grandes recursos económicos. Entonces, hay que entender que no es fácil esa dinámica. El sector construcción y el sector comercio van de la mano porque los unos sin los otros no pueden existir. Para construir, para hacer grandes inversiones en infraestructura, se requieren recursos económicos que aporta la banca, que aportan los inversionistas. Entonces, en ese ecosistema, pues hay muchos intereses. Y no es simplemente decir que el propietario del local no cobre el arrendamiento, pues ese propietario del local también tiene obligaciones, por supuesto, con la banca, por supuesto, con sus inversiones, por supuesto, tiene que pagar el predial, tiene que pagar la cuota de administración de aquellos que están en propiedades horizontales, en centros comerciales. Entonces, yo creo que aquí es la oportunidad que Fenalco ha visto para sentar a todos esos actores en la mesa y decirles, venga, que todos tenemos que poner un poco. Todos tenemos que ser resilientes, cooperativos y pues permitir que cada uno en la medida de sus posibilidades pues aporte. Flexibilizar la caja, eso sí lo pueden hacer. Pues venga, hemos estado 2 meses cerrados, busquemos cómo esos arrendamientos de esos 2 meses pueden diferirse en el tiempo, pueden pagarse en diferentes cuotas. Esa es pues la oportunidad. Y frente a los créditos comerciales, pues indudablemente ya lo dijimos, pero yo creo que la banca comercial tiene que entender que pues hoy todos somos factor de riesgo, pues todos estamos en una situación crítica. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por aportar con la cobertura del 90% de esos créditos y pues yo creo que la banca tiene que hacer ese ejercicio rápido y veloz, porque hoy realmente lo que necesitamos es velocidad. Necesitamos que se entienda que los recursos tienen que llegar muy rápido, que esos recursos que Bancoldes, que Vinagro, que los bancos de segundo piso pues han implementado como líneas de crédito puedan llegar muy rápidamente. En Antioquia, la gobernación y Bancoldes pues han planteado las líneas de Antioquia Responde. Entonces, pues yo creo que ahí es donde necesitamos la solidaridad, la grandeza de los bancos y entender que sin ellos el ecosistema no funciona y necesitamos es velocidad en las soluciones. En efecto, yo creo pues que pues, por lo que hemos percibido, sentimos que la banca está respondiendo. Uno siempre hubiera querido que tal vez las cosas sucedieran más rápido, pero yo creo que en general nadie estaba preparado para una situación como esta y todo el mundo está tratando de medir exactamente
los riesgos hacia dónde se deben estar moviendo. Voy a leerte o agrupar las siguientes 4 preguntas para que la dinámica de esto siga siendo una conversación más abierta y si se nos pasa algo, pues haré énfasis en ello. Los siguientes 4 preguntas van alrededor de la dinámica del comercio y la reapertura. Vamos a querer saber desde la perspectiva de ustedes, entendiendo que esto pues será una curva pues ascendente una vez se empiece a reactivar la economía, es cuánto tiempo pueden o creen que puede tardarse la reactivación, cuál es la perspectiva de crecimiento que tenemos para este año o para los que vienen en los próximos meses posteriores a la reapertura. Ya nos hablaste un poco de los sectores y cómo se han ido activando esas verticales o todas esas, esos componentes de verticales completos para poder que haya una línea completa, por ejemplo, el sector de la construcción, de la manufactura, el sector de automotor. ¿Qué otros sectores ven y cuánto puede durar o cuánto ven ustedes que puede durar como todo ese ciclo de reactivación por esas verticales? Y finalmente, algo que creo que es importante con lo que puede cerrar este bloque es tratar de entender cómo vamos a devolverle la confianza al consumidor, porque parte del gran desafío es que el consumidor tenga confianza nuevamente de comprar, de adquirir, de sentir que está bien volver a hacerlo, que además lo necesitamos, pues si no hay una dinámica comercial activa, pues no va a haber fuentes de reactivación. Entonces necesitamos volver a darle la confianza al consumidor. ¿Qué actividades o qué acciones vamos a desarrollar para hacer esto posible? Bueno, Alex, yo de pronto para no dejar escapar la última, cómo reactivar la confianza del consumidor, indudablemente la noticia que hemos tenido por parte del gobierno nacional, del Ministerio de Hacienda, de la DIAN, de adelantar los 3 días sin IVA, es pues una de esas noticias que por lo menos buscan activar la demanda de nuestros compradores. El hecho de que el próximo 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio el comercio pueda pues tener esas 3 jornadas en las cuales pues nuestros clientes van a poder acceder a bienes y servicios que si bien es cierto no son de la canasta básica, pero son bienes y servicios que seguramente podemos necesitar y que en esta crisis en casa hemos podido consumir. Entonces, la buena noticia de que tengamos esos 3 días, la buena noticia de que se haya ampliado el monto para la compra, la buena noticia de que se haya ampliado la cobertura de productos. Por supuesto, la buena noticia de que no solo van a ser ventas virtuales con factura electrónica, sino que también va a permitir la presencia física y la compra física, pues indudablemente nos anima a que haya esa reactivación de la demanda de productos, el solo 19%. Y por supuesto, las ideas que hemos planteado desde el gremio para que los comerciantes puedan hacer rebajas, tener compre 2 y pague 1 o compre 3 y pague 2, en fin, muchas de las promociones que el comercio usualmente hace, pues van a permitir reactivarla. Esa es la expectativa, realmente nosotros pensamos que de esa forma podemos estar ayudando a la reactivación. Y devolviéndonos de ahí a la primera pregunta, pues, ¿qué pensamos? ¿Cómo va a ser la profundidad de la caída o qué tanta velocidad vamos a tener en la recuperación? Indudablemente, las cifras que acaba de publicar el DANE, pues no son halagadoras. La caída del Producto Interno Bruto del país, que venía por los niveles del 3% y superiores al 1.1%, pues realmente, y con solo 1 o 2 semanas que estuvimos en cuarentena ahí en el mes de marzo, pues nos indica lastimosamente que la caída en este segundo trimestre va a ser superior. Preocupa, por supuesto, la caída del comercio, que durante el año anterior había crecido a más del 4%, cerca del 4.5%, y tan solo crecimos el 0.9% en este trimestre, pero con la
desafortunada noticia de, como lo decíamos ahora, la caída de restaurantes, hoteles, alojamientos de menos 7,5%, pues indudablemente son noticias que preocupan. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Que este segundo semestre, pues la recuperación sea rápida. Depende de muchos factores, depende por supuesto que el gobierno nacional acabe de implementar esas medidas rápidamente, depende que tengamos recursos económicos de la banca, depende que podamos tener capacidad de recuperación económica por parte del comercio, implementar muy rápido medidas, que los gobiernos locales, llámese gobernaciones y alcaldías municipales, también incluyan dentro de sus planes de desarrollo que hoy están en discusión, ALES, en los consejos municipales y por supuesto en la asamblea departamental, se incluyan programas de reactivación para el cuatrenio, porque realmente pues esto no lo percibimos que no va a ser una recuperación de solo un semestre, vamos a necesitar por lo menos este y el siguiente año para recuperar los niveles de crecimiento. Entonces, son una serie de circunstancias que esperamos se den muy rápido, se puedan implementar, vuelvo y digo, por parte del sector privado, por supuesto, desde el sector público, podamos muy rápidamente pues darle vuelta a esa curva descendente que hoy todavía tenemos en la actividad económica, en el empleo, y podamos pues muy rápidamente en el segundo semestre empezar a recuperar la senda de crecimiento. Vamos a hablar un poco de esas estrategias pues para vender más, para que ayudemos a acelerar el tema. Y voy a preguntarte sobre un aspecto clave que son todos estos protocolos de bioseguridad. En general, en términos de comercio, pero particularmente en un sector como el de salud y belleza, que tiene mucho contacto físico, pues esencialmente uno, pues los servicios de spa y de maquillaje y de peluquería, pues no pueden prestarse con distancia social. Es decir, ¿cómo ven ustedes los protocolos de bioseguridad que se van a dar en esta vertical particularmente? Pues Y en Ale, general el comercio, porque si bien hay claro, una dinámica comercial hoy para todo el tema de supermercados y productos de primera necesidad, pero todavía está el sector de textiles, de calzado, que tiene que abrir esas dinámicas comerciales. ¿Cómo estamos aportando en estas políticas de seguridad para que estas verticales se puedan reactivar? claro que sí, Alex. Indudablemente, este tipo de actividades que tienen pues una mayor propensión al contacto físico y pues por supuesto, peluquerías, no se puede hacer sin tocar la persona. Eh, con gremios como la Asociación Nacional de Industriales y con toda esta articulación de la cadena, como lo hemos dicho, hemos venido trabajando la posibilidad de articular esos protocolos de bioseguridad, de cuidado. Ya se los hemos propuesto, de hecho, a la alcaldía de la ciudad de Medellín, a la gobernación de Antioquia. Yo creo que ahí lo que aplica es mucha previsión, mucha prevención antes de, por supuesto, esos establecimientos tendrán que tener unas normas tal vez mucho más estrictas en cuanto a la toma de temperatura de sus trabajadores, en cuanto a la asepsia de los materiales, a, por supuesto, cuidarse muchísimo pues con los tapabocas, tener, mejor dicho, todo un sistema y una articulación de cuidados en esos puntos pues superiores tal vez a los que se utilizan en otros. Hablábamos, por ejemplo, de los aforos, o sea, que en esos espacios de las peluquerías que son más cerrados, pues se tenga un aforo a una menor capacidad de la que pues normalmente tienen, porque entonces también evitar si se quiere, la aglomeración o la concentración de personas. Y por supuesto, aquellos clientes que llegan, pues por supuesto también medirles la temperatura, pues darles todos esos elementos si no los tienen de tapabocas, de limpieza. Yo creo que son una serie de protocolos tal vez más exigentes que en otros comercios que no van a tener ese contacto. Vuelvo y digo, ya los hemos planteado y pues definitivamente, pues si queremos funcionar, si esos comercios y esas actividades quieren entrar en la cadena productiva, pues sí, tendrán que cumplirlos en mayor rigor,
posiblemente, yo debo decirlo, eso puede representar mayores costos y tendremos que estar dispuestos, tanto los empresarios como los usuarios, los consumidores de esos bienes y servicios, pues a saber que en estas épocas específicas tendremos que, pues posiblemente pagar más, pagar algunos sobrecostos, pero todo sea pues en bien de la salud y todo sea en bien del cuidado personal y colectivo de todos nosotros. Fenalco está apoyando en la creación de estos protocolos y, pues, no sé, entrenando, facilitando a todos estos comercios la incorporación a la adopción de estos protocolos. Claro, por supuesto, Alex, muchas gracias. Tal vez se nos había escapado. Por un lado, la federación ha venido trabajando, como lo dije, con los diferentes ministerios, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y hemos presentado y trabajado con ellos conjuntamente, pues protocolos prácticamente para todas las actividades inherentes al comercio. Hemos trabajado con gremios hermanos o con gremios afines, como algunos que mencioné, para pues presentar conjuntamente protocolos en aquellas actividades que tienen también componentes industriales. Eh, Fuera de eso, esos protocolos son generales, pero pues ya hay que llevarlos a la particularidad de cada una de nuestras empresas, porque pues como lo hemos dicho, hay empresas grandes, medianas, pequeñas, empresas y por supuesto no todos los protocolos aplicarán en todas las condiciones para todos los tipos de negocio. Ahí, desde la federación, hemos no solo ofrecido esos protocolos generales, sino un acompañamiento particular para aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen una dependencia, un departamento de seguridad y salud en el trabajo, acompañándolos en el montaje de esos protocolos con expertos en esos temas, en seguridad y salud en el trabajo. Y pues por supuesto, ya que tú nos preguntas, la invitación es a utilizar ese servicio que hoy Fenalco Antioquia tiene a disposición de todos esos pequeños y medianos comerciantes. Vamos a entrar ahora entonces al último bloque, antes de cerrar y despedir esta charla. Y voy a partirlo en dos preguntas grandes. Uno, el tema de flexibilización laboral. Esta situación nos ha demostrado o nos ha señalado que digamos, el país está en deuda con encontrar otros modelos que faciliten la contratación o a veces la terminación de contratos. ¿Cómo ven ese tema hacia futuro? Alex, definitivamente esta crisis nos ha mostrado que tenemos que tener un esquema diferente, que tenemos que tener una posibilidad diferente de ver las relaciones entre empleados, empleadores, el gobierno nacional. Eh, Colombia históricamente tiene unas tasas tal vez las más altas a nivel Latinoamérica de desempleo y por mucho que hagamos no avanzamos y esas tasas no ceden. Yo creo que en parte y el ejercicio está en mirar estructuralmente si realmente el sistema de contratación es demasiado rígido, al revés de invitar a la formalización, invita es a la informalidad, invita es a buscar alternativas en las cuales pues los empleados no puedan tener mayores y más amplias oportunidades. Yo creo que el trabajo por horas, el trabajo desde casa, el teletrabajo, las posibilidades de trabajar en horario nocturno, en trabajar domingos, en tener una mayor ampliación de esas jornadas sin tener unas penalidades, por decirlo de alguna manera, por articular en esos horarios, pues no nos ha permitido lo que tanto Fenalco ha propuesto en los últimos años y es tener una economía de 24 horas, unas ciudades de 24 horas, como funcionan pues en otros países, en otros continentes, en donde simplemente pues utilizan los beneficios de pues esas 24 horas, domingos, festivos, en donde realmente podríamos darle trabajo a muchas personas que no tienen esa oportunidad.
y por supuesto, con el cumplimiento de todos los requisitos, pagando todas las obligaciones de ley, pero flexibilizando esos procesos. Ahí yo creo que esta crisis nos ha enseñado que todos tenemos que pensar en colectivo. Y ahí es la invitación, por supuesto, a las centrales de trabajadores, a los sindicatos, a, en fin, a todos aquellos que desde una perspectiva buscan defender el empleo, a repensar, porque todos nos estamos repensando, a repensar si realmente la estrategia es no permitir esa flexibilización y tal vez por el contrario es buscar mecanismos que permitan, vuelvo y digo, ampliar esas jornadas, tener ciudades de 24 horas, tener jornadas amplias, domingos y festivos, pero sin que cueste más, porque ahí es donde el empresariado y por supuesto los comerciantes no están en capacidad de tener sobrecargos para esas labores en esos horarios. Finalmente, ya pues les hemos dado durante esta charla pues varias recomendaciones a los comerciantes, mecanismos para pues, dinamizar sus ventas a través de mecanismos digitales. Hemos hablado de cómo implementar protocolos, hemos hablado de cómo Fenalco está trabajando para poder ayudar también al gobierno y presionar un poco la apertura económica, así sea de forma gradual y limitada, pero que podamos empezar a tener estas dinámicas. Pero habrá comercios y empresarios que se vayan a ver seriamente afectados y deban verse obligados a cerrar sus negocios, a irse a la insolvencia o a simplemente dejar de operar. En ese caso, ¿cómo se les puede acompañar o cuál es la recomendación para que hagan esto de la mejor forma? Pues Alex y todos, creo que es de esas recomendaciones que uno nunca espera dar. Lastimosamente, el día lunes, martes de esta semana participábamos en un evento de ARISE, que es la entidad de las Naciones Unidas para el manejo de riesgo y de la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas, de las pequeñas y medianas industrias. Un dato preocupante era que las Naciones Unidas decía, en una crisis como esta, entre un 40 y hasta un 60% de empresarios puede estar en ese riesgo de no volver a operar, de definitivamente verse abocado a cerrar sus puertas, a cerrar sus negocios. En ese orden de ideas, pues yo creo que lo más conveniente es tratar hasta lo último de mantener las unidades productivas, pero si definitivamente pues no se puede, lo más conveniente es no simplemente dejar a la deriva la empresa, dejar a la deriva el negocio. Si hay que cerrarlo, hay que hacerlo ordenadamente, tal cual como cuando se inició. Cerrar sus obligaciones con el Estado, cerrar sus obligaciones con la DIAN, cerrar sus obligaciones con industria y comercio, cerrar sus obligaciones con la parte tributaria y legal. Por supuesto, ponerle la cara a sus obligaciones con sus acreedores, con la banca, ponerle la cara a sus obligaciones con sus trabajadores, con la seguridad social. Todas estas son obligaciones que si no se cierran correctamente, pues en el mediano y largo plazo son más onerosas, son más complicadas, son más difíciles y siempre se podrán dejar las puertas abiertas con sus clientes, siempre se podrán dejar las puertas abiertas con sus proveedores, siempre se podrán dejar las puertas abiertas pues con sus colegas. En una situación crítica como esta, pues lastimosamente tener que cerrar sus puertas, pues es una de las opciones, pero cerrarlas bien. Yo creo que como todo en la vida, si se hace bien al principio, se debe hacer bien al final. Teniendo esas previsiones y poniendo la cara, indicándole al mercado, a sus proveedores, a sus clientes, qué ha pasado, pues siempre habrá la oportunidad de volver, siempre habrá la oportunidad de regresar, tal vez con mayor experiencia, tal vez con mayor fuerza, tal vez con nuevas ideas. Entonces yo creo que
pues la recomendación en ese sentido es tener las mayores previsiones posibles de hacer un proceso absolutamente ordenado y, por supuesto, contándole al mercado qué es lo que ha sucedido, pues con gallardía, con sinceridad, con transparencia, porque eso indudablemente lo agradecen tanto nuestros clientes como nuestros proveedores. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. La dedicación en esta conversación creo que es muy útil, hablar, conversar, entender como todas las situaciones por las que todos los comerciantes están pasando. Eso también a veces ayuda a simplemente oírse y ver que es una situación en la que estamos todos y todos vamos a salir. Yo tengo pues fe en en que todo volverá pues por lo menos a encauzarse en una senda de crecimiento y tendremos y aparecerán nuevas oportunidades. Así que la invitación para los comerciantes también es a esa resiliencia. Aguantar un poco, va a ser un año, pues puede ser una situación difícil, pero también es una situación llena de oportunidades. Te agradezco tu tiempo. ¿Algo más quisieras añadir antes de cerrar? Alex, agradecerte a ti, a Bancolombia, a Plink por la invitación, a todos los comerciantes, pues fortaleza, a todos los comerciantes resiliencia, capacidad de recuperación. Yo creo que lo más importante ahí es entender que no están solos y pues si me permiten la cuña desde la Federación Nacional de Comerciantes, pues tenemos las herramientas, las posibilidades, los servicios para acompañarlos y pues por supuesto nada diferente a recordarles que FENALCO es la fuerza que une. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, que estés bien. Agradecemos mucho a Carlos Andrés Pineda, director de FENALCO Antioquia, por habernos acompañado en esta charla y haber resuelto las preguntas que los comerciantes nos enviaron para poderse inscribir a esta actividad. Les recordamos visitar la página de Plink y allí podrán conocer mucho más sobre este importante producto de información que le ayuda a los comerciantes a hacer crecer sus negocios y sus ventas con base en información real del desempeño de su comercio. Adicionalmente podrán visitar el blog donde podrán encontrar más preguntas que nos hicieron y por efectos de tiempo no pudieron responderse en esta transmisión. Muchas gracias de nuevo a ustedes por acompañarnos, a Carlos por asistir a esta entrevista y esperamos que se mantengan conectados a los canales de Plink y Bancolombia para aprender más sobre cómo hacer crecer los negocios. Muchas gracias.